entregar herramientas tanto al sector público como al privado, y por lo tanto es parte de nuestra tarea por los derechos humanos de la diversidad sexual. El Móvil es una organización social, somos a la vez un movimiento político, porque hacemos política todos los días para avanzar en los derechos de la diversidad sexual. Es así como hemos estado participando en la elaboración y en la aprobación de todas las leyes que se han aprobado que tienen que ver con diversidad sexual. Ley antidiscriminatoria, ley de unión civil, ley de matrimonio igualitario, ley... se me olvidan las otras. Además de políticas públicas, por ejemplo, el protocolo para hacer el proceso de cambio, de transición de las personas trans, lo elaboramos con una activista nuestra y después lo trabajamos con el Ministerio de Salud. Es decir, toda la participación, toda la política pública que se ha elaborado en los últimos años ha venido, y las iniciativas legales han venido desde la sociedad civil organizada, desde la población de diversidad sexual. Aquí no ha sido gratuito, no se ha regalado nada, ha sido producto de la movilización, de la gestión política permanente. Somos autónomos, independientes de cualquier partido político y de cualquier gobierno, ¿ya? Lo que no significa que seamos neutros. Nosotros entendemos, por ejemplo, que sin democracia no es posible que haya movimiento LGBT, y por lo tanto valoramos profundamente la democracia que hemos reconquistado hace años ya los chilenos. Partamos, avancemos. Uno puede hablar de diversidad sexual, puede hablar de orientaciones sexuales, puede hablar de minorías sexuales y no estamos cometiendo ningún error. Yo no soy un talibán, ni el Móvil, respecto del lenguaje. Así que si no les gusta y les incomoda utilizar la E, yo no la uso, por ejemplo. ¿Ya? Pero si a alguien le parece que es relevante usarla, tiene el derecho a hacerlo. Yo no voy a hacer, yo en lo personal no hago cuestión del lenguaje, excepto que esto sea claramente malintencionado y descalificador o discriminatorio. Entonces, orientación sexual es una cosa, es lo que yo soy, y por lo tanto la orientación sexual no se cambia, no se modifica. No, yo no la elijo, yo no elijo ser heterosexual, homosexual o bisexual. Esa viene conmigo, no hay, y tampoco nos interesa cuáles son las causas que provocan, por ejemplo, la homosexualidad. Porque yo, antes que ser homosexual, heterosexual, bisexual o pansexual, soy ser humano, soy ciudadano, soy persona, y por lo tanto da lo mismo el origen de mi orientación sexual. Lo importante es que yo tenga la posibilidad de vivirla libremente y sin transgredir los derechos y el espacio privado del otro. Y entonces esa es la orientación sexual, eso no se modifica, y por eso hemos logrado que la Organización Mundial de la Salud y en el mundo médico y de derechos humanos se entiende que los tratamientos para modificar la orientación sexual constituyen lo que se llama terapias aversivas, constituyen una violación a los derechos humanos, se constituyen en tortura, y así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, y logramos hace unos años atrás que el Ministerio de Salud derogara y sacar una norma donde se establece que son contraproducentes y no son medidas clínicas las terapias de reparación de la sexualidad. Y conducta sexual es lo que yo hago, porque hay heterosexuales que tienen conductas homosexuales y homosexuales que tienen conductas heterosexuales. Es decir, yo, independientemente de mi orientación sexual, puedo relacionarme afectiva y eróticamente con una persona del sexo contrario. No hay una barrera, no hay algo que inhiba eso, y por lo tanto, por eso hacemos la diferencia entre orientación sexual y conducta sexual. Si van teniendo dudas, levanten la mano y vamos conversando, porque la idea es que esto sea un diálogo en lo posible. ¿Ya? Sí. Identidad de género y expresión de género. La identidad de género es la percepción más profunda de quién soy. ¿Ya? Uno, lo primero que sabe cuando nace, cuando es un ser humano, la primera experiencia que asume es saber si es hombre o mujer. ¿Ya? Y yo sé primero, antes que mi orientación sexual, antes que mi identidad, o sea,
es la identidad de género. En ese sentido, la transexualidad se entiende y se asume desde la más tierna infancia. Hay niños de 4, 5, 6 años que ya saben muy primariamente, muy básicamente, que tienen una identidad de género distinta. Entonces, en ese contexto, la identidad de género no se elige tampoco, y lo que sí se puede hacer es restringir la posibilidad de vivirla o apoyarla de manera afirmativa y positiva. La expresión de género es como yo me visto. Hay gente que, siendo homosexual o heterosexual, tiene, por ejemplo, predilección, le produce satisfacción de alguna otra manera el vestirse con la ropa del sexo contrario. Y eso es expresión de género. Puedo ser heterosexual o homosexual y me he visto, por ejemplo, como lo que se caracteriza como masculino, femenino, de hombres y mujeres, que son una serie de categorías culturales fundamentalmente. Entonces, la expresión y la transexualidad es de una condición que, como les decía, se expresa desde la más tierna infancia. Es una persona que naciendo con genitales masculinos, por ejemplo, tiene una vinculación con lo femenino muy profunda, que se expresa desde su niñez. Y ahí lo que hay es lo que tiene que haber para que esa persona, lo que se llama, o se conocía antes como disforia de género. Lo que tiene que hacer ahí la persona es hacer el proceso de transición, si es que quiere hacerlo. Yo creo que vamos a llegar al estadio en que mucha gente trans ni siquiera se va a operar, ni se va a hormonizar, porque va a tener tranquilidad con que su transexualidad no es una patología, no es una enfermedad, no es una rareza, sino que es una cuestión absolutamente natural, y probablemente lleguemos al estadio en que los trans y las trans, o una parte de ellos por lo menos, no se someta a operaciones ni a hormonizaciones y pueda vivir su transexualidad de manera absolutamente normalizada. Eso sería, para mí me parece que sería un estadio ideal para alguna gente. Y ahí, bueno, aquí estamos mostrando la transición corporal de una mujer trans. Se ven, ahí está, se ve más masculino, y así va, y eso producto de procesos hormonales, procesos de cirugía, quirúrgico, y las operaciones de adaptación sexual, que son la modificación de los genitales. Todo eso se hace, hay una norma, hay un protocolo para hacer ese proceso en Chile. Hoy día hay una política pública para la infancia trans que permite desarrollar de buena manera un proceso ordenado, guiado por profesionales, por equipos multidisciplinarios. ¿Hay alguna duda sobre transexualidad? O sea, estoy clarito. Decía ya que esto existe como una política para que haya el cambio. ¿Existe una edad de, por ejemplo, porque ya que se transiciona? Claro, que se transiciona y que esté permitido legalmente en Chile que se haga la operación ya final de género. Bueno, las operaciones de reasignación sexual son siempre a partir de los 18 años. Siempre a partir de los 18 años, según la normativa que está hoy día en vigencia. Y la transición hormonal, eso va a depender del caso a caso. No es, y ahí tuve una discrepancia con el Ministerio de Salud hace unos meses atrás, porque fijaron como edad de corte los 18 años para hormonizar. Y nosotros creemos, por nuestra experiencia, y si hay alguien que sabe de estos temas, somos nosotros. Somos las diversidades sexuales, porque nosotros trabajamos ya hace 33 años en el caso mío, con población trans, con población lésbica, con población gay, y por lo tanto somos los que más sabemos, y además los estudios científicos del resto del mundo nos avalan. La hormonización y el uso de bloqueadores, que está tan polémico, tiene que depender de una batería de exámenes que le haga un equipo multidisciplinario a ese niño, a ese adolescente o a ese prepuber.
pero en el caso a caso. Poner una edad de corte nos parece que es arbitrario y puede dejar fuera a niños y adolescentes que lo requieran, porque el desarrollo físico y global de un ser humano es cualitativamente distinto de uno a otro. Somos iguales en términos generales, pero somos muy distintos, muy particulares en términos de este tipo de situaciones. ¿Ya? Pero o sea, el ministerio la puso arbitrariamente ahora a los 18 años. Y básicamente porque están presionando a los sectores más conservadores, cuestionando esta política pública de salud, y dicen que la política pública de salud empuja a los niños a ser trans. Nadie empuja a nadie a ser trans. Uno es trans o no lo es. ¿Ya? Y es lo mismo que con la orientación sexual. Uno es heterosexual o no lo es. Pero no se pega, no se transmite, no se enseña, no se transfiere. La transexualidad menos. Entonces, pero hay una ofensiva muy fuerte de sectores de ultraderecha y conservadores ligados a las religiones, que están en una batalla santa contra estas políticas públicas, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Ya? Y de respecto a lo mismo, ¿existe acá en Chile alguna emancipación, por ejemplo, de un niño de 16 años que quiera ser trans y que los papás no lo permiten, religión, cultura, no sé? ¿Existe en Chile una emancipación de los niños? Si ese niño está viviendo con uno de los dos papás y uno de ellos está dispuesto a apoyar el proceso de transición de ese adolescente, basta con ese consentimiento, ¿ya? Pero no hay, hasta el momento no han habido casos, seguramente los van a ver, donde ambos padres se nieguen y recurramos a tribunales para asegurar que ese niño o ese adolescente tenga esa transición. Eso no lo descarto porque ha sido parte de la pelea que hemos tenido que dar nosotros entre los derechos por las diversidades sexuales en términos generales a cada rato. Y hemos tenido que salir incluso a tribunales internacionales como la Comisión Interamericana, donde le hemos ganado ya, el MOVIL por lo menos le ha ganado 3 casos al Estado chileno. 3 sentencias en contra. ¿Avanzó? Aquí está el caso de un trans masculino. Es lo mismo, la misma explicación que claro. ¿Ya? Aquí algunos conceptos. Identidad de género. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Entonces, el género, yo soy masculino, soy hombre o soy mujer. Eso es lo primero que uno entiende y asume cuando es un ser humano. La expresión de género es cómo te ves, es lo que decía hace un rato. Cómo me he visto, cómo me veo estéticamente para los restos. Y alguien me va a ver con ropa, con falda, va a decir, es mujer. Otro va a decir, no, es un travesti, no, es un transgénero. Entonces, eso es cómo te ves. ¿Ya? La orientación sexual es la atracción física, psíquica, o sea, afectiva y erótica de una persona respecto de la otra. La conducta sexual son las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales son independientes de la orientación que tengo, como les decía hace un rato. Con respecto a las conductas sexuales tengo dudas. Por ejemplo, si me considero heterosexual y tengo atracción por una mujer, ¿eso sería una conducta sexual o yo sería bisexual? Puede ser que quiera experimentar, puede ser curiosidad, porque los seres humanos tenemos esa posibilidad de enamorarnos. Uno no se enamora del sexo, de la vagina, del pene de alguien, se enamora de esa persona, le atrae a esa persona por distintas características que ésta tiene. Entonces, por lo tanto, y eso se puede concretar o no. De hecho, yo diría que hay un porcentaje mayoritario de hombres y mujeres tiene durante algunos momentos de su vida alguna expresión de afecto o erótica por personas del mismo sexo. Ahora, que eso se ocultaba, se negaba, era por la cuestión cultural. Y cuando nosotros, la primera conferencia de prensa que dimos el 93 o 94, yo dije, cuando la población de diversidad sexual, los gays, las lesbianas, liberan su sexualidad, la normalizan, también va a significar un salto cualitativo en la discusión y en la transparencia y en el hablar de la heterosexualidad, de la sexualidad heterosexual, que en esa época, el 91, 93, era un tema tabú, era un tema que no se tocaba en las casas
de las familias, ni en la tele, ni con suerte en algunas películas que venían del extranjero. Entonces, ¿te queda claro? Entonces, uno puede experimentar o no, llevarlo a cabo eso y después de tener esa experiencia con una persona del mismo sexo, en realidad no, me quedo con lo que había estado haciendo históricamente. Avancemos. Autoconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género. Ustedes se fijan, hay distintas formas de comprender o asumir la identidad de género, la orientación sexual. Y todo depende de las herramientas pedagógicas que yo tenga, de la educación que recibí, del contexto familiar, del país. No es lo mismo asumirse homosexual o lesbiana o trans en Arabia Saudita que en Chile. En Arabia Saudita es penalizada con cárcel. En otros países del cercano oriente a los homosexuales se les tira de un séptimo piso y abajo hay una multitud religiosa orando para que lo lancen. Eso ocurre hoy día. Aquí en el continente americano, yo estuve hace unas semanas atrás en El Salvador y en Honduras. Bueno, ahí hay escuadrones de la muerte de ultraderecha que han asesinado una cantidad enorme de activistas trans y homosexuales en Honduras durante el golpe de hace unos años atrás, y en El Salvador Bukele va a terminar seguramente encarcelando a algunos activistas porque estos se oponen a su modelo político, que es bastante autoritario y que va camino a una dictadura, sin ninguna duda. Los que vivimos la experiencia de la dictadura en Chile sabemos cómo funciona eso. Entonces, por eso la nacionalidad a nivel educacional, la zona, no es lo mismo ser homosexual en San Fernando que en Santiago. Yo no sé cuántas veces han visto, yo no he venido acá hace rato, cuántas veces han visto en la calle en San Fernando a parejas del mismo sexo, dos mujeres, dos hombres de la mano. Ya. Quiere decir que vamos avanzando, vamos bien. Bueno, yo eso lo he visto en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Claro, nosotros por ser a lo mejor, claro, una zona, una ciudad más pequeña, en algún minuto, en los primeros tiempos, como que caminaba la gente y se daba vuelta y gritaba, claramente, pero hoy día ya... A mí uno está metido en esta vorágine de tantas cosas que tiene que hacer. Me acuerdo que yo me di cuenta de esa realidad. Un día voy caminando frente a la Moneda y venían dos chicos de la mano. Ustedes no saben que eran pololos. Y había un Paco en este lado de la calle y otro Paco en este lado de la calle. Claro, eran un Paco y una Paca. Entonces pasan estos dos chicos de la mano por el frente de estos dos carabineros, y el carabinero mira a la oficial y le hace, y ella le hace. Y yo dije, si los naturalizaran esto, estamos al otro lado. Hemos ganado la batalla cultural. Bueno, una familia religiosa, conservadora, porque hay familias religiosas que no son conservadoras, puede hacerle la vida cuadrito a un chico, una chica homosexual. A mí me ha tocado quedé yo con la tuición de una menor de edad que había sido abusada por el padrastro evangélico, la madre evangélica, los dos eran inmigrantes, se quedó callada, la chica se arrancó, pusimos medidas de protección delante del tribunal, y finalmente la señora se arrancó con su pareja, y el otro, el hermano más chico, se volvieron a Perú, y la chica quedó dando bote, y la medida de protección en el tribunal, cuando nos tocó ir a la jueza me dejó con la tuición por 3 meses, por el cuidado personal de la niña. Entonces tuvimos que ponerla en un hogar, y bueno, son esas cosas que nos toca hacer en este tema de proteger a los gays y las lesbianas que son víctimas de maltrato, incluso en el hogar, como en el caso de San Niño. Me acuerdo que yo estaba con la jueza de familia, y el señor, ese que después se arrancó, que además había abusado según la niña de ella, me rezaba los oídos. Estaba detrás mío y oraba, era evangélico. Y era una locura, así, escuchar a la jueza, atrás el caballero, al lado estaba la chica.
mi abogada, una locura. Son cosas que nos toca hoy. Entonces, el entorno religioso y bueno, la edad también influye, aunque eso es relativo. Yo estuve ya hace como 5 o 10 años atrás, en un salón el 3 veces lleno de adultos mayores y hablamos de homosexualidad. Y salieron dos señores, salieron del closet ahí delante de todos sus padres. Mire, la verdad es que yo siempre fui homosexual. Y, fantástico, o sea, y eran adultos mayores que estaban vinculados a la Junta de Vecinos, club de adultos mayores de la comuna de San Bernardo. Pues. Y fue una experiencia muy linda. Entonces, todas estas variables inciden en cómo tú lo asumes, en cómo vive el proceso. Yo, por ejemplo, me asumí a los 35 años, viejote, ¿no? Porque yo era opositor a la dictadura, estaba metido en partidos políticos, y la izquierda en ese momento decía que la homosexualidad era una desviación más del capitalismo salvaje. Entonces, ¿qué iba a decir que era homosexual en la Jota en esa época? No, claro. Estaba en el closet. ¿Avancemos? La discriminación, ¿cómo verá esta? La homofobia o la transfobia o cualquier fobia no surge espontáneamente, no crece a la orilla de los ríos, no crece en la cordillera o en el Valle Central. Es producto de una situación cultural, de un conocimiento expresamente equívoco y errado para explicar algunas situaciones de los seres humanos. Entonces, el primer escalón, el primer ladrillo lo pusieron las iglesias ya varios cientos o 1000 años hacia atrás, respecto de cuando se sancionan cualquier actividad sexual que no engendrara. El origen de la homofobia tuvo que ver con eso inicialmente, porque, por ejemplo, y la explicación es tan burda como real. Se sancionó cualquier práctica sexual que no engendrara hijos porque en aquella época, estoy hablando de varios cientos de años atrás, las guerras territoriales eran, o sea, la sociedad se conformaba por tribus, ¿ya? Pequeñas tribus. Entonces, esas tribus habitualmente les tocaba competir con otra tribu por el territorio de caza, por el territorio de ganadería, de agricultura, y entonces, ¿quién ganaba la guerra por el territorio de la cual sacaban su comida? El que tenía más soldados, el que tenía más gente para luchar, que tenía más gente para defenderse o atacar. Entonces, en ese contexto fue que se produce la religión originaria, empiezan a sancionar los sacerdotes, eso porque eso, según ellos, evitaba que procrearan y los hacía más débiles, como colectivo, como tribu. Entonces, después fue adquiriendo un carácter más, con la aparición del cristianismo, un carácter teológico y una sistematización que hizo la Iglesia respecto de la homosexualidad, hasta que finalmente llegan a sancionar lo que ellos llamaban el pecado nefando, la relación sexual entre hombres y mujeres. Bueno, la discriminación sociocultural. La discriminación que afecta a la diversidad sexual sigue siendo una de las más altas y más profundamente arraigada porque está metida en la cultura. Si pensamos que tenemos 500 años de cultura con las religiones evangélica y católica metida entre medio, bueno, se entiende por qué está tan arraigada. Y eso lo dicen las fundaciones, organismos de Naciones Unidas, el PNUD. La discriminación a nivel social ha ido disminuyendo sin ninguna duda. El cambio cultural en Chile operó. Hoy día pasamos en 1991, cuando partimos, el 90% de los chilenos creía que los homosexuales éramos peligrosos y las categorías que dije hace un rato. Hoy día el 10 o el 20% que cree eso y el 80% cree lo contrario, que somos personas comunes y corrientes, que merecemos los mismos derechos. Y eso es un tremendo cambio cultural en la sociedad chilena y eso es producto de la pedagogía, del trabajo cotidiano que hemos hecho, no es gratuito, tampoco se debe a los gobiernos. Ninguna de las políticas públicas y ninguna de las leyes que se han aprobado
surgieron desde los partidos políticos o desde el Parlamento. Surgieron desde la población de diversidad sexual organizada. ¿Ya? Y puedo decirlo sin que me puedan tratar de mentiroso, de que todos los proyectos de ley, todas esas leyes que están vigentes hoy día, partieron con una minuta del móvil, a parlamentarios, a ministros, y así fuimos ganando espacio hasta que lo logramos aprobar. A nivel... Hay un estudio de valores mundiales que se llama, que lo hace una institución prestigiosa en Estados Unidos, que hace 2 años atrás mostró que Chile había dado un salto enorme cualitativamente hablando y cuantitativamente respecto de su percepción, había mejorado su percepción respecto de los homosexuales, la homosexualidad. Pero el salto es así, es históricamente interesante, que incluso se están haciendo investigaciones de qué motivó ese cambio cultural tan drástico en la sociedad chilena. A pesar de todo, la denuncia, el año pasado y este año, las denuncias aumentaron explosivamente, básicamente porque los discursos de odio que hay en las redes sociales, que hay desde algunos sectores políticos e ideológicos, es tremenda. La violencia que hay da miedo. O sea, uno podría pensar que estamos en 1990 por el nivel de odiosidad que hay, que eso era lo que había en esa época. Y yo la estoy viviendo ambas. Después de Daniel Zamudio, uno diría que era emblemático y que eso iba a significar un antes y un después en términos del asesinato de personas por su orientación sexual o su identidad de género. No, van 20 y tantos, 30 muertos desde Daniel Zamudio para acá. Y algunos tan crueles y tan feroces como el que le costó la vida a Daniel. Entonces, por eso hay que hablar de homosexualidad. Por eso estoy yo aquí parado. Si no estaría en mi casa. Yo tengo Parkinson y igual ando apoyando. Solo el 8% de la población denuncia. O sea, del 100%, nosotros vemos el 99, el 90 y tanto por ciento de los casos que se denuncian. Pero eso corresponde solo al 8% de la población de diversidad sexual. O sea, la cantidad, las cifras negras de discriminaciones que no se denuncian, que se dan en la casa, en el colegio, en el trabajo, en todos los espacios posibles. Y además hay situaciones de discriminación que uno no las puede procesar, no las puede judicializar. ¿Sí? ¿Qué nos pasa cada rato? A la salida de una discoteca ahí en Santiago, salen 2, 3 chicos, van de la mano, dos de ellos son pareja, pasa una patota, le grita maricones tal por cuales, los chicos le responden, viene la patota, le saca la cresta, llega la policía y lo pasa por riña. El inicio de esa situación fue la homofobia, pero los pacos no entienden. Yo me cabreé, yo hacía clases en la escuela de investigaciones y en la escuela de carabineros. Ya no voy porque hasta yo fui, me hicieron un montaje, no sé si vieron hace unos años atrás que Rolando Jiménez agrede a Carabineros, le roba el reloj, Y fui a ver un caso de discriminación en un restaurante de 3 chicos que estaban comiendo y que fueron amenazados y maltratados verbalmente por los garzones, porque eran homosexuales. Y ellos, la paradoja es que ellos llamaron a los pacos. Y cuando yo llego a los pacos, lo tenían agarrado del cuello a uno de ellos y le estaba pegando puñetazos en la cabeza. Entonces, y terminé preso, tuve 1 año en juicio contra Carabineros. Finalmente retiraron los cargos porque no tenían cómo comprobarlo. Y yo no cedí porque me habían dicho un proceso abreviado, que yo pagara una multa a beneficio de una organización. Y dije, no, si yo no cometí delito, vamos a juicio. Finalmente desistieron, la fiscalía. Pero eso son los abusos. Y si a mí me pasa eso, que soy hiper conocido,
falsifican de documentación pública. En parte es un documento legalmente constituido. Y el Paco puso lo que quiso en el parte donde supuestamente... Y yo agredí a 4 Pacos, soy superhéroe. 4 Pacos, a uno le quité el reloj, me lo había echado en el bolsillo de la chaqueta. Se robaron el teléfono de uno de los chiquillos. Un iPhone nuevo. Se lo robaron los Pacos. O sea, si me pasa a mí, que soy quien soy, imagínense, claro, después, como a los 8 meses después, el general director de Carabineros me pidió disculpas, pero me la pidió en la sala, en su escritorio. Claro. No tiene ningún mérito. Bueno, como le he ido contando, yo suelo hacer saltos para allá más adelante. Lo primero que hubo en salud fue el 2011, el protocolo que señalaba de cómo atender a la población trans en salud y el tema del nombre social, usar el nombre social. Ese instructivo, que fue pionero, se demoró como 5 años que lo conociera con cueva el 50% de personal de salud. Porque las instrucciones y los protocolos y las nuevas normas en el sistema público, y no un problema de ustedes de salud, sino que en todo el país, en todas las instituciones, es de una lentitud exasperante. Porque en Chile estamos acostumbrados a hacer normas, protocolos y nuevas leyes cada vez que la ocasión lo amerita o no lo amerita, y nadie se entera de cuál es la ley, para qué funciona, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los en contra. Y somos súper buenos para hacer legislación ad hoc. El 2013 logramos finalmente, hasta el 2013 se prohibía que los homosexuales donaran sangre porque se presumía que éramos todos VIH positivos. Y eso nunca fue así, ni en los peores momentos de la epidemia fue que ser homosexual y ser automáticamente portador del VIH. Nos costó una pelea. Me acuerdo que en ese entonces nos peleamos hasta con el colegio médico, que lo dirigía el ahora senador del PS, no me acuerdo el nombre, que era presidente del colegio médico. Y él defendía a brazo partido la exclusión de los homosexuales, y era socialista. O sea, a todo esto, entre nosotros que nos salga de aquí, la homofobia está presente en todos los segmentos políticos. Estaba muy presente transversalmente hasta hace 20 o 30 años atrás. Hoy día se ha ido diferenciando un poco una parte de la izquierda que ha apoyado sin duda nuestra agenda de derechos, pero hace 30 años atrás la izquierda y la derecha chilena eran igual de homofóbicas ambas. Bueno, esto es lo que tenía que ver con el sentido común, que decía. Hombres gays o bisexuales, hasta hace muy poco tiempo atrás, se presumía que eran todos VIH positivos y por lo tanto había un diagnóstico automático, lo que erraba absolutamente. En los colegios, en el espacio público, hasta antes de todo este cambio cultural, yo suponía que toda mi audiencia era heterosexual. Entonces, el profe en la universidad, el profe en la sala de clase de cuarto medio o en la básica, suponía que todos los niños y niñas eran heterosexuales y por lo tanto ignoraba otras orientaciones sexuales y de esa manera invisibilizaba, sin quererlo, sin ser su vocación, a los gays, las lesbianas, los trans que habían en ese curso y que siempre han estado. Bueno, después a mí me tocó levantarme a las 4 de la mañana para ir al hospital del Barros Luco. Yo vivía en el centro, porque habían apuñalado a una chica trans que ejercía comercio sexual en el riñón y los funcionarios no la querían atender porque era trans. Y entonces llegué en un taxi a las 4 de la mañana a la posta, me agarré con ellos y el día lunes estaba reunido con el director, hicimos una capacitación y logramos avanzar. Pero esa era la cotidianeidad hace 20 años atrás. Grupo Rodrigo. Aquí. Planificación de la vida privada.
Yo no tengo por qué ponerle en una ficha clínica homosexual, lesbiana. ¿No es un diagnóstico? No es un diagnóstico. Pero lo hacían. Tuvimos denuncias muchas veces con eso. Terminamos.